Al escribir este libro, he tenido la suerte de obtener la asistencia de varios de los principales pensadores en esta línea de investigación. Estos incluyen al Dr. Raymond Moody, el pionero de las experiencias cercanas a la muerte, Dr. C.T. Cachary, parapsicólogo y filósofo de la ciencia que ha realizado importantes estudios. IES de la hipótesis de la reencarnación, Sir John Eccles, el neurocientífico ganador del Premio Nobel, Profesor H. D. Lewis, un prolífico filósofo de la mente, Sir Alfred Ayer, el famoso filósofo ateo que se sometió a una ECM, Dr. Pim Van Lommel, autor del estudio pionero sobre ECM en The Lancet basado en su investigación, Dr. Michael Sabom, otro investigador pionero de ECM y autor de análisis científicos sistemáticos de ECM, Dr. Peter Fenwick y Dr. Sam Parnia, los principales investigadores de ECM en el Reino Unido, y la doctora Janice Holden, expresidenta de la Asociación Internacional de Estudios Cercanos a la Muerte. Muchas gracias también por los sujetos de ECM que amablemente han compartido sus experiencias en este libro, principalmente el Dr. Howard Storm y la doctora Gloria Polo. Quiero agradecer a mi buen amigo Alan Napleton por animarme a escribir este libro. En otro nivel, quiero agradecer a mi esposa Anila y a nuestros hijos, Rachel, Mary y Michael, por su apoyo durante la redacción de este libro. Finalmente, recuerdo especialmente a mi primo de Epu Joseph, quien falleció a la edad de 39 años durante la redacción de este libro. Su fe fue una inspiración para todos los que lo conocieron. Estoy inmensamente en deuda con todos ellos. Sin embargo, las opiniones expresadas aquí son estrictamente mías, al igual que cualquier defecto de argumento y expresión. También estoy agradecido por los diversos permisos para reimprimir, en particular, Yale University Press, University of Notre Dame Press, iHouse, Paraclete Press, Review of Metaphysics y William R. Cass. Esta página se dejó en blanco intencionalmente. Título del capítulo aquí por favor 99. Contenido. Prólogo, el fenómeno de las ECM, por el Dr. Raymond Moody. Prólogo. Capítulo 1, un nuevo paradigma. Parte 1, la evidencia del encuentro, visiones y testigos. Capítulo 2, la pistola humeante. Capítulo 3, los muertos están vivos, el testimonio universal de la. Capítulo 4, el más allá aquí y ahora. Visiones del cielo, el infierno y los muertos agradecidos. Capítulo 5, encuentros contemporáneos con la eternidad. Parte 2, la evidencia de la experiencia, la muerte conciencia de la conciencia, el pensamiento y el yo. Capítulo 6, la ciencia y el alma. Capítulo 7, ser y no ser. ¿Qué significa sobrevivir a la muerte? 10. Hay vida después de la muerte. Epílogo del Dr. Raymond Moody. 249. Bibliografía 257. Notas 265. Índice 277. Sobre el autor 285. Prólogo 11. Prefacio. El fenómeno de las ECM por el Dr. Raymond Moody. Nos fijamos en los miles de casos de cercanas a la muerte. Experiencias, NDE, existe una gran variación dentro de ciertos límites. Creo que hay unos 15 elementos comunes que tienden a repetirse. Una experiencia individual puede tener 2 o 3 o 4 de estos elementos, o 7 u 8 o 9 y, en algunos casos raros, hasta 15 de estas características comunes. En efecto, existe un efecto continuo o de tipo espectro, de modo que no todos tienen todos los elementos estándar o comunes. Mi impresión al escuchar muchas experiencias y también al hablar con muchos médicos que entrevistaron a pacientes con ECM es que parece correlacionarse de manera aproximada con la duración del paro cardíaco, o, en efecto, lo cerca que estaban de la muerte. Si las personas estuvieran realmente en el extremo de tal manera que es difícil imaginar cómo sobrevivieron, si, por ejemplo,
El paro cardíaco fue muy largo, me parece mucho más probable que tengan este efecto completo de 10, 12 o 15 de estos elementos comunes, pero en los casos en que solo hubo un paro cardíaco momentáneo, o donde la persona estaba muy enferma, pero realmente no llegó al paro cardíaco, etc. Esos pacientes tenderían a informar que tal vez 3 o 4 o 5 o 6 de estos elementos fueron experimentados. Entonces hay este tipo de propagación. 11. 12. Hay vida después de la muerte. Dos categorías básicas. En términos de lo que he escuchado de los pacientes, dividiría los elementos de la ECM en dos categorías generales diferentes, el encuadre y el contenido real. Inefabilidad. Lo que llamo los elementos de encuadre afectan el resto de la historia. El elemento principal del marco es la inefabilidad, es decir, un gran porcentaje de estas personas, por muy articulados que sean, por muchos idiomas que hablen, por mucha educación que tengan, le dirán, no puedo describirlo o, no hay palabras o esto está más allá de nuestra capacidad de ponerlo en el lenguaje. Y esta es la calidad de la profunda experiencia espiritual que William James llamó inefabilidad o indescriptible. Fuera de nuestro espacio, tiempo. Otro tipo de cosas que estas personas dicen sobre sus experiencias es que no tuvo lugar en el marco espacio, tiempo que usted y yo entendemos. No era espacio como tú y lo entiendo. Por ejemplo, podrían decir que, cuando llegan lejos al estado NDE, simplemente formulando la idea de que quieren ir a un lugar en el que parecen estar instantáneamente allí, dirán ese momento como tú y yo entendemos que simplemente no estuvo presente. Una querida amiga mía tuvo su experiencia cercana a la muerte en 1971. Ella me dijo, Raymond, puedes decir que mi experiencia tomó un segundo o puedes decir que tomó 10,000 años. No habría ninguna diferencia en la forma en que lo dijiste. Por ejemplo, cuando las personas ven su vida en revisión, todo está ahí instantáneamente a la vez. En otras palabras, estamos hablando de una experiencia inefable, que no está en el espacio y el tiempo tal como la experimentamos. Y estos son los tipos de cosas a las que me refiero como elementos de encuadre. Experiencia fuera del cuerpo. En términos del contenido de la ECM, estas son algunas de las cosas que la gente me cuenta. En primer lugar, en el momento en que su corazón deja de latir o cuando alcanzan un punto en el que están extremadamente enfermos y cerca de la muerte, experimentan una transformación radical de perspectiva. Nos dicen que parecen levantarse y miran hacia abajo y ven su cuerpo físico acostado en la mesa de la sala de operaciones o en la mesa de la sala de emergencias o, a veces, en la escena de un accidente. Prólogo 13. Dicen que están sobre sus cuerpos mirando hacia abajo y ven sus propios cuerpos físicos. Ahora, otra cosa complicada aquí es que, en general, las personas dicen de una forma u otra que, aunque están fuera de sus cuerpos físicos, todavía parecen estar en algo que llamarían un cuerpo. Incluso lo describen como algo que parece tener extensión, como un formulario. Sin embargo, esto es muy difícil de describir para ellos. De vez en cuando, hay personas que sienten que son solo un punto de conciencia, pero la forma más común en que las personas lo expresan es que todavía sienten que están en algún tipo de cuerpo. Y en este punto, comienzan a notar algunas propiedades muy inusuales de la situación en la que se encuentran. Comunicaciones. Número 1. Parecen ser capaces de escuchar y comprender perfectamente lo que otros en la situación están diciendo o comunicándose entre sí. Por ejemplo, escuchan al médico o la enfermera decir, está muerto o los hemos perdido o palabras en ese sentido. Una cosa interesante es que, debido a nuestro lenguaje, tienen que decir que lo escucharon, pero no fue realmente que escucharon esto como una sensación audible. Es más que se dan cuenta de lo que los médicos o enfermeras están comunicando de manera sincera o de mente a mente. Por ejemplo, una enfermera que me contó sobre su experiencia cuando estaba en la escuela de medicina,
usó las siguientes palabras. Ella dijo, me di cuenta de lo que el médico estaba a punto de decir un momento antes de verlo abrir la boca para decirlo. Y, sin embargo, cuando intentan comunicarse por turno, cuando intentan decirle algo al médico o la enfermera, se dan cuenta de que nadie puede escucharlos. Pueden intentar tocar a alguien para llamar su atención, pero cuando lo hacen, cuando tocan al médico, descubren que no pueden hacer contacto, parecen pasar. Por cierto, uno de mis propios pacientes, a quien estaba resucitando, dijo cuando regresó que estaba tratando de decirme que no la resucitara porque estaba bien donde estaba. Ella dijo en su mente que extendió la mano para tratar de agarrar mi mano para evitar que inserte el IV. Cuando lo hizo, simplemente pasó. Pero cuando pasó por mi brazo, sintió algo que no podía describir, excepto con una analogía, era como cuando mantienes dos imanes juntos, sientes la fuerza. Ella dijo que era algo así como una sensación eléctrica, ella sintió que había un campo eléctrico de algún tipo allí, pero no había sensación de tacto. De vez en cuando la gente se da cuenta de que nadie puede verlos y nadie puede oírlos, pueden ver sus cuerpos inmóviles sobre la mesa, intentan ir a otro lugar del hospital para hablar con alguien más o para hablar con ellos, ver a un pariente. Pueden ir y tratar de comunicarse con sus familiares reunidos allí en la sala de espera del hospital, nuevamente en vano. Nadie puede verlos. Nadie puede escucharlos. 14. Hay vida después de la muerte. Conciencia de estar muerto. Mi impresión de miles de casos es que una siguiente fase muy común es cuando se dan cuenta de que están aislados y hacen la asociación de que esto es la muerte. Dicen algo como, me di cuenta de que me estaba muriendo o esto fue la muerte. El túnel. A menudo, es esta realización la que desencadena la siguiente fase de la experiencia, que es la fase trascendente, y esto es cuando las personas se enfrentan al problema de la inefabilidad. Dicen que, aunque se ven obligados a usar palabras, no hay palabras para transmitir un sentido adecuado de este estado. Te dicen que se dan cuenta de un pasadizo de algún tipo. Pueden describirlo como un tubo o un túnel. Continúan por este túnel y salen al otro lado hacia una luz increíblemente brillante, amorosa y alegre. La luz. La gente dice que esta luz es mucho más brillante que cualquier cosa que hayamos experimentado mientras estábamos vivos. Sin embargo, no es algo que te duela los ojos. De hecho, es muy reconfortante. A medida que entran en esta luz, se sienten casi inmersos en el amor, la comodidad, la paz y la alegría. Pero nuevamente, este es un tipo de amor y calidez que va más allá de lo que han experimentado mientras estaban vivos. Amigos y familia. Muy a menudo en este reino de la luz, se encuentran con familiares o amigos que ya han fallecido, de nuevo hay una dificultad de inefabilidad. Esto no es como ver a una persona física regular, pero todavía parece haber una forma allí. Reconoce a las personas que conocía, no por lo que podríamos llamar una apariencia física, sino porque conoce a la persona allí. Hay una sensación de la presencia de esa persona, los recuerdos y la personalidad, aunque no es una forma física. Dicen que las personas en este marco de existencia son eternas, no parecen ser de ninguna edad en particular, pero tienen una serie de notables excepciones de las que hablaré. Prólogo 15. El primer de la vida. Recuerdo muy vívidamente en la década de 1980 de estar en París. Esta maravillosa mujer francesa, de unos 50 años en ese momento, dijo que cuando vio a sus familiares, estaban en la flor de la vida. Y esa es una frase que escucho de personas todo el tiempo, cuando conoces a tus familiares en esta situación, están en la flor de la vida. Por cierto, de vez en cuando vuelvo a los pacientes con preguntas específicamente, ¿qué quieres decir con lo mejor de la vida? Y lo que a menudo dirán es que si tienes que dedicarles un tiempo, parece que tienen más o menos 30 años o algún lugar por allí. Esto es algo que escucho de personas de todo el mundo.
pero incluso esto se dice en el marco de realmente no parecen tener ninguna edad. He tenido varios casos a lo largo de los años en los que las personas se encontraron con un pariente con el que habían estado en desacuerdo. Hubo tensión y odio en esa relación, pero en el estado NDE, todo está curado. Cuando regresan, la dificultad en esa relación se borra. Revisión de vida. Con la condición de que no todos tengan todas las características, en algún momento, muchas personas dicen que en este campo de luz la luz adquiere su propia identidad personal. La luz se vuelve tan poderosa que todo lo demás se borra. Se sienten rodeados de un panorama, a todo color, tridimensional e instantáneo, que consiste, en muchos casos, en cada acción que han realizado en sus vidas. Algunos dicen, como lo describen en detalle, que en este contexto, no ven los eventos de sus vidas desde la perspectiva que tenían cuando realizaron las acciones. Más bien, se encuentran identificados empáticamente con aquellos con quienes habían interactuado. Por lo tanto, en este contexto, si te ves haciendo una acción cruel o poco amorosa con alguien más, cuando esa acción tiene su consecuencia, sientes el dolor que provocaste en la vida de esa otra persona. O, si te ves haciendo una acción amable con alguien más, sientes los buenos resultados que se obtuvieron en la vida de esa persona. A lo largo de los años, a menudo les he preguntado a los pacientes, dices que cuando ves las cosas buenas que hiciste por los demás, sientes buenos sentimientos y si les hiciste cosas malas a los demás, sientes el dolor que provocaste. Lo que he notado sobre la vida es que hay muchas personas que, no importa cuánto bien les hagas, te lo devuelven. ¿Qué hay de eso? La respuesta que siempre recibo es que lo que hay en tu corazón es lo que vuelve a ti. 16. Hay vida después de la muerte. Otro aspecto de la revisión de la vida me lo describió un hombre muy maravilloso que conocí en 1988, Boran Grip. Boran era profesor de anestesiología en Uppsala y tuvo su experiencia cercana a la muerte cuando era un niño muy pequeño. Boran me describió su revisión de la vida de esta manera: si intenta imaginar esta revisión de la vida, si intenta condensarla en una mesa plana justo delante de usted, cada acción que realice está representada por un punto en esa mesa, y solo por un esfuerzo de atención, tiene la opción de mirar cualquier acción en ese marco de una de dos maneras diferentes. Puede inclinar la mesa y mirar el punto de acción en una dirección, y puede ver todos los eventos en su vida que condujeron a esa acción que se desarrolla detrás de él. Pero solo al cambiar su atención y mirar el punto de acción en el nivel de un plano horizontal, todas las consecuencias que la acción tuvo no solo para usted, sino también para otras personas con las que interactuó, despegaron en otra dirección. Otro hombre que era un ingeniero eléctrico de 38 años en Londres cuando tuvo lugar su experiencia dio una analogía similar. Dijo que si tratas de imaginar el panorama de tu vida como un estanque, cada acción de tu vida es como arrojar una pequeña piedra al estanque, y puedes ver las ondas que se mueven desde esa piedra. Pero cuando esas ondas afectan a otra persona, puedes ver las ondas secundarias alejándose de esa persona. Y sin embargo, todo esto se ve instantáneamente. Después de que un hombre me contó su experiencia, le dije, me dijiste que en esta revisión de tu vida viste cada cosa que has hecho. Ahora quiero preguntarte, ¿quieres decir eso literalmente cada cosa? Y él me respondió, sí, incluido mi propio nacimiento por cesárea. Así que es tan detallado, y es instantáneo, porque el tiempo, como tú y yo lo apreciamos, simplemente no existe en este marco. ¿Cómo he aprendido a amar? A menudo, estas revisiones estarán en compañía de un ser de amor total. Dicen que aunque no hay palabras para describir su encuentro, para contarlo tienen que ponerlo en palabras. Dicen que es como si él les hiciera una pregunta en presencia de todos los eventos de sus vidas, que los rodean. Las preguntas formuladas fueron algo como, comillas, ¿cómo has aprendido a amar? Comillas, ¿has aprendido a amar? Comillas, ¿qué me puedes mostrar sobre amar?
El foco está en el amor. Dicen que las palabras son innecesarias porque estás en presencia de un ser de amor total. Entonces, tu deseo natural es que desees ser capaz de ese amor también. Entonces miras el panorama de tu vida desde esa perspectiva. ¿Cómo he aprendido a amar? Prólogo 17. Ciudades de luz. Ahora hay otras partes del fenómeno NDE que son mucho más raras. Estos tienden a ocurrir solo en casos donde el paro cardíaco duró tanto tiempo que parece casi inconcebible que la persona pudiera haber vivido. Esas personas dicen que ven lo que solo pueden describir, nuevamente las palabras fallan, como ciudades de luz. La idea general que obtengo de la gente de todas partes es que este es un estado estructurado de existencia, que solo pueden describir como una ciudad de luz, una sustancia compuesta, no física, como usted y yo lo apreciamos. La etiqueta que mejor pueden poner es la energía de la luz. La gente dice que ven colores que no tenemos en nuestro marco de referencia. El regreso. Otra parte de la ECM que a menudo escuchas es una especie de cuenta de cómo regresaron. Ahora algunas personas dicen, no tengo idea de cómo regresé. En un momento, estaba en esta hermosa luz. Al momento siguiente me encontré de vuelta en la sala de operaciones sin ningún sentido de transición. Otro grupo le dice que alguien allí, ya sea esta luz o tal vez algún pariente o amigo suyo que falleció, dice en algún momento, tienes que regresar, quedan cosas por hacer, tienes cosas que debes terminar. Por cierto, casi nunca se les da una idea de lo que tienen que terminar. Ellos no lo saben. He conocido a algunas de estas personas durante un largo periodo de años y con el paso del tiempo vienen a decir, ahora entiendo por qué regresé. No se les dice por qué tienen que regresar, pero esto puede hacerse evidente a medida que pasa el tiempo. Un tercer grupo dice que se les dio una opción, se les dice que pueden volver a las vidas que llevaban o continuar con la experiencia que tenían en ese momento. Casi invariablemente, la razón que dan es la misma, les quedan niños pequeños que criar. Las variantes de esto son algunas personas que dicen que es para algún otro pariente o amigo. Una mujer me dijo que eligió regresar porque su esposo era un alcohólico malo y quería seguir ayudándolo. 3 personas me han dicho que se habían preparado toda su vida para estar en una profesión de ayuda, enfermería, trabajo social o medicina. Y cuando se les dio esa opción, eran jóvenes y decidieron regresar, pero siempre se orientó a ayudar a los demás. La gente dice por sí misma que no quiere volver, prefieren quedarse en esta luz. 18 años hay vida después de la muerte. Transformación. Cuando regresan, dicen que la ECM ha tenido efectos muy profundos en ellos. El efecto más común es la siguiente: todo lo que había estado persiguiendo antes en el conocimiento, el poder, la fama, el dinero, y por lo tanto en que decir que realmente tienen una convicción ahora que el propósito de todo esto es para aprender a amor. Entonces, lo que quieren hacer es desarrollarse, aprender a amar. Por cierto, la ECM no facilita esa tarea. Dicen que vuelves y sigues siendo un ser humano. Otra cosa que dicen es que elimina totalmente el miedo a la muerte. No es que quieran morir pronto, o que quieran morir de una manera dolorosa o desagradable, pero su experiencia les transmite una convicción absoluta de que lo que llamamos muerte es solo entrar en otro marco de existencia. Realmente persisten con esto. Después de haber hablado con tantos miles de personas y de haber estado presente en la muerte de aquellos que anteriormente tenían ECM, cuando murieron, diría que sí. Primero los conocí porque tuvieron una experiencia cercana a la muerte, luego mantuve una amistad con ellos, luego los ayudé a superar su enfermedad final y estuve allí con algunos de ellos cuando murieron. Su ecuanimidad, incluso años después de que sus experiencias se hayan completado, simplemente enfrentan la muerte con una especie de total seguridad. Título del capítulo aquí por favor 19. Prólogo. A suponer por un momento que existe un mundo más allá de nuestro continuo espacio, tiempo,
Un reino que cae fuera de nuestras líneas de tiempo y de espacio dinates cohoret. Supongamos también que cuando morimos, el elemento intrínsecamente transfísico de nuestro ser, el elemento que nos permite pensar en conceptos y retener nuestra identidad a través de cada cambio celular, llamarlo alma, entrar en este nuevo mundo, llamarlo mundo 2. No, la comunicación es posible entre los dos mundos porque el primero, el mundo 1, es un campo de organismos psicofísicos y partículas cuánticas, mientras que el segundo es un estado de centros conscientes y conceptuales que se comunican directamente sin sistemas de mediación, debido a que el mundo 2 no tiene dimensiones físicas o propiedades cuantificables cuantitativamente. No tiene sentido buscarlo con los instrumentos y metodologías del mundo 1. Supongamos también que el mundo 2 es el estado del ser para el cual fuimos creados, pero esa entrada depende de que recibamos nuestra identidad y estemos en el mundo 1 a través de la unión única de lo físico y lo transfísico que yo llamo yo. Decimos creado porque los mundos y los programas del destino final no surgen de la nada. Ahora preguntamos, ¿hay un mundo 2 y, si es así, cómo podemos averiguarlo? ¿Hay alguna pista? La experiencia cotidiana nos dice que somos seres físicos conscientes, pero que nuestra conciencia, mientras se transmite a través de medios físicos, no tiene propiedades físicas, que nuestra capacidad de comprender y pensar en conceptos y símbolos no puede considerarse como un proceso físico, que el yo, el centro de nuestra conciencia y unificador de nuestras experiencias, nos hace ver las cosas desde una perspectiva en primera persona diferente a cualquier otra cosa en el mundo físico. Todo esto lo sabemos sobre nosotros mismos, insinúa que hay algo extraño sobre los seres humanos desde un punto de vista puramente físico. Pero el mundo 2, bueno, si de hecho existe un reino así, ¿dónde podríamos encontrarle consejos? Quizás en las experiencias de personas que cruzaron la puerta de la muerte y luego regresaron, no. 19. 20. Hay vida después de la muerte. No importa cuán desconcertantes sean sus misivas del otro lado. ¿Y el Creador? ¿No esperarías alguna palabra del Creador en un asunto tan importante? ¿Y cómo podríamos saber si tal palabra había sido enviada o recibida? Tal vez se pueda encontrar en algún lugar de la memoria colectiva de la raza humana, ya que el mundo 2 no es algo que se muestra tanto como se dice, o en los reclamos de revelación divina directa, o en encuentros con la eternidad mientras estaba aquí en la tierra, si eso fuera posible. Un nuevo paradigma 21. Capítulo 1. Un nuevo paradigma. Este es un libro sobre una pregunta en la que todos tenemos que pensar en algún momento. ¿Es la muerte el fin? O, para decirlo de otra manera, ¿sobrevivimos a la muerte corporal? Algunos se encogen de hombros, murmurando no podemos saberlo. Otros, señalando algo que llaman comillas ciencia moderna, dicen con desdén no. Y unos pocos, que vuelan sus colores filosóficos, pretenden pretenciosamente ni siquiera entender la pregunta, supervivencia, huelen, simplemente. No tiene sentido si se considera que la muerte significa que usted deja de existir. Curiosamente, la abrumadora mayoría de los seres humanos a lo largo de la historia ha dado una respuesta completamente diferente a esta pregunta. Han dado por sentado que la muerte no es el final, que la persona humana de alguna manera vive para contar la historia, que hay una vida después de la muerte. Esta creencia sorprendente y aparentemente instintiva se ha plasmado en las tradiciones religiosas y las reflexiones filosóficas de la mayoría de las culturas. En algunos casos, ha reclamado confirmación en una serie de experiencias y encuentros. Paradójicamente, la era moderna, conocida por su escepticismo doctrinario, ha dado una forma nueva y concreta a la afirmación de una vida después de la muerte. Se sabe que los avances tecnológicos de hoy reviven a los clínicamente muertos. Aquellos que han sido revividos a menudo han dado cuentas gráficas de los momentos en que,
por así decirlo, estaban muertos de derechos. La reunión de lo viejo y lo nuevo, de la ciencia, si se quiere, y la religión, de las creencias y la experiencia, de la afirmación y el encuentro, en lo que se refiere a la posibilidad de una vida después de la muerte, ha creado un nuevo paradigma de la vida futura y es esto lo que consideraremos aquí. 21. 22. Hay vida después de la muerte. Hay vida después de la muerte, informes convincentes de aquellos que han vislumbrado la vida después de la vida es un transcultural, transhistórico, interreligioso, multidisciplinario estudio de la cuestión de si la persona humana continúa existiendo después de la muerte biológica. La mayoría de los estudios anteriores se han centrado en anécdotas esotéricas, enseñanza religiosa, especulación metafísica, crítica científica, piadosa devoción, testimonio de retornado, comunicaciones del más allá. Pero no ha habido un paradigma global o un gran esquema que haya unido estas y otras corrientes relevantes de datos. El objetivo de este libro es ver si hay una imagen emergente de todas las formas y colores que se han salpicado en el lienzo del más allá. Si surge tal imagen, ¿es fiel a la realidad? Trataré de mostrar aquí que hay un caso completo y convincente para una vida después de la muerte. Y no hablo simplemente de la vida después de la muerte de una manera sin vida, sino de una vida posterior que tiene su propia topografía y temporalidad. Sin duda, por su propia naturaleza, el más allá no puede ser probado científicamente, porque no es susceptible de medición cuantitativa. No podemos tocar lo intangible ni ver lo invisible. No estamos tratando aquí con ciencia o filosofía per se, más bien, tenemos que considerar flujos de datos de diferentes tipos que forman un patrón visible para cualquiera que quiera conectar los puntos. Los que se toman el tiempo y la energía para conectarlos ven una imagen, mientras que los que prefieren compartimentar o caricaturizar solo ven puntos. Un nuevo paradigma 23. ¿Podemos hablar de la vida después del cese de la vida? Se puede preguntar cómo podemos hablar de la vida después de la muerte cuando la muerte es, por definición, el cese de la vida. ¿Cómo podemos hablar coherentemente de la vida después del cese de la vida? La respuesta es, todo depende de lo que entendemos por vida y muerte. En este libro, veremos que hay buenas razones para creer que, por su propia naturaleza, el alma humana, el principio de la vida de la persona humana, trasciende la materia y no depende de la materia para su existencia continua. Si el alma deja de animar su cuerpo, entonces ese cuerpo está muerto. Pero, debido a la naturaleza de su ser, el alma, el principio de la vida del cuerpo, continúa existiendo después de que los dos se separan. Esta separación de alma y cuerpo que llamamos muerte. Hablar de vida después de la muerte es decir que la vida de una persona, el alma, continúa existiendo después de la muerte del cuerpo de esa persona. ¿Necesitamos otro libro sobre la vida después de la muerte? Pero, ¿por qué otro libro sobre la vida después de la muerte cuando ya hemos tenido tantos trabajos sobre las llamadas experiencias cercanas a la muerte, ECM, que comienzan con el clásico Life After Life de Raymond Moody? Primero, debe decirse que no se trata simplemente de un libro sobre ECM, sino de una panoplia de fenómenos relevantes para la cuestión de una vida futura. Es un tratamiento que integra y sintetiza una gran variedad de ingredientes y componentes, eventos y experiencias, uno de los cuales es el fenómeno NDE. En segundo lugar, esta pregunta en sí misma es asombrosa. ¿No debería alguien vivo tener algún nivel de interés en si continúan o no después de la muerte? Y, si realmente sobreviven, esto seguramente es relevante para el tipo de vida que llevan aquí y ahora, incluso para el propósito de sus vidas. Estamos aquí para un viaje corto de útero a sepulcro. Si la tumba no es la última parada de nuestro viaje, entonces la vida no es simplemente una serie de accidentes, es parte de una historia más grande, tal vez una historia interminable.
El significado de la vida depende de si es o no parte de algo duradero y, en última instancia, significativo. Algunos ateos han dicho que podemos crear nuestros propios propósitos en la vida, incluso si no hay un propósito de la vida. Es cierto, pero nuestra preocupación es si hay algún significado, propósito o significado último para nuestra vida aquí y ahora. Si no hay vida más allá de la muerte, la respuesta es simplemente no. El ateo Jean-Paul Sartre dijo, la muerte nunca es lo que da sentido a la vida, es, por el contrario, lo que, en principio, elimina todo significado de la vida. 1. 24 Hay vida después de la muerte. Reflexiones después de la vida de dos científicos ateos. Cabe señalar que dos famosos científicos ateos, ambos ahora fallecidos, al menos llamaron la atención sobre la importancia de la cuestión de una vida futura. En uno de sus últimos escritos, el astrónomo Carl Sagan escribió, me encantaría creer que cuando muera volveré a vivir, que algunos pensarán, sentirán y recordarán parte de mí continuarán. Pero luego agregó que comillas no sé de nada que sugiera que es más que una ilusión. Poco después de la muerte de Sagan, su amigo el paleontólogo Stephen Jay Gould, quien falleció en 2002, escribió un ensayo en su memoria que comenzó con esta dedicación. Carl también compartió mi sospecha personal sobre la inexistencia de almas. Pero no puedo pensar de una mejor razón para esperar que estemos equivocados que la posibilidad de pasar la eternidad deambulando por el cosmos en amistad y conversación con esta maravillosa alma. 3. ¿Qué pasó con los miles de millones que han muerto y los cientos que están muriendo? Finalmente, en otro nivel, la pregunta de si necesitamos otro libro sobre este tema es desconcertante. Decenas de miles de millones de humanos han muerto desde los albores de la humanidad. ¿Se han desvanecido estos miles de millones en la nada o todavía están alrededor, con las calificaciones apropiadas sobre lo que queremos decir con ellos y alrededor? Estas son las dos posibilidades básicas. ¿No querría alguien con un mínimo de curiosidad explorar la pregunta al menos tan a menudo como especulamos acerca de si existe o no vida inteligente en otras partes del universo? Especialmente cuando consideramos el hecho de que la mayoría de los humanos han visto una buena razón, creer que la muerte no es el final, y la búsqueda de la dimensión más allá de la muerte merece al menos tanto tiempo y energía como la búsqueda de las dimensiones, supuestamente, invisibles del universo que ocupa un lugar destacado en la agenda de la física teórica, dado, de nuevo, que muchas personas vivas sentían que habían estado en contacto con esta dimensión. Aproximadamente 100.000 millones de personas han muerto desde el comienzo de la historia, según el demógrafo Karl Laub, del Population Reference Bureau. Aproximadamente 234 personas morirán mientras lees esta página. Y, tarde o temprano, ustedes que estén leyendo esto también morirán. Y todavía te preguntas por qué es importante un libro sobre este tema. Un nuevo paradigma 25. Muerte interrumpida. ¿Qué podría ser más fascinante que una exploración de la posible existencia que sigue a la muerte, el otro mundo que podría esperarnos a todos? Pero este no es el tipo de mundo que puede explorarse con un presupuesto lo suficientemente grande a la NASA o exhibirse en un televisor. Los que vivimos en los tiempos modernos hemos quedado tan hipnotizados por sus comodidades y fantasías sensoriales que hemos perdido la capacidad de enfrentar la realidad no virtual. No tenemos interés en ninguna singularidad que no se pueda digitalizar o descargar. Somos como niños que se niegan a crecer. Creemos que podemos evitar la muerte al desinfectarla con cosmetólogos, crematorios y servicios conmemorativos sin cadáveres. Pero es hora de crecer, de ponerse serios. La muerte es real, no importa cuán bien sofoque su hedor u oculte su horror, nos guste o no, la cuestión de si sobrevivimos o no está siempre sobre la mesa. Nuevo acuerdo. Comencemos admitiendo que en un plano natural nadie sabe realmente nada sobre la vida después de la muerte.
Algunos científicos afirman haber demostrado que no hay vida después de la vida porque no es verificable por metodologías científicas. Los filósofos afirman que la supervivencia de la persona humana no es posible simplemente porque no existe tal cosa como una persona. La ingenuidad de estos escépticos solo se corresponde con su dogmatismo. De hecho, sabemos que ellos, los científicos y los filósofos, no lo saben porque nunca han muerto. Su experiencia está limitada por los mismos límites que la nuestra. No tienen una idea especial de si la existencia terrenal es el preludio de otro estado del ser. No tienen equipo esotérico ni caja negra intelectual que les permita emitir juicios informados sobre la cuestión. Muchos, si no la mayoría de ellos, nunca han considerado la evidencia disponible en su totalidad. Están tan indefensos como cualquier otra persona con respecto al otro lado, si es que hay un otro lado. El eminente especialista en cáncer y escritor popular de ciencias Louis Thomas admitió, no entendemos el proceso de morir, ni podemos decir nada claro, con seguridad, sobre lo que le sucede al pensamiento humano después de la muerte. 5.5. A pesar de las inevitables limitaciones de la condición humana, no estamos condenados a languidecer en las cárceles mentales que los escépticos crean para sí mismos. Quienes son curiosos y serios tienen acceso a un tesoro de pruebas. 26. Hay vida después de la muerte. Eso apunta a un reino más allá de lo temporal y lo tangible. Podemos ampliar nuestros horizontes en cualquier momento que deseemos. Los puntos abundan y si elegimos podemos conectarlos. La imagen que emerge de los puntos no es una prueba o un teorema, pero es una imagen de inferencias lógicas y plausibles extraídas de los datos en bruto de la experiencia humana. Es una imagen de la vida real. ¿Corresponde a la realidad? Esta es una pregunta personal en el sentido de que debe responderla por su cuenta. Integra todos los datos a los que tiene acceso. ¿Se combina con tu experiencia diaria y tus intuiciones más profundas? La búsqueda de respuestas a estas preguntas es necesariamente un viaje que debe hacer usted solo. El dinero se detiene contigo. 4 conjuntos de datos. Hay 4 conjuntos de datos entrelazados que son relevantes para nuestra consulta. 1. Lo que han encontrado los individuos hoy y a través de los siglos, teniendo en cuenta solo las afirmaciones de encuentros que tienen alguna medida de autenticación. 2. Lo que ha sido universalmente aceptado desde la antigüedad. 3. Lo que podemos suponer razonablemente para ser revelado por una fuente divina, si es que lo hay. 4. Lo que sabemos de nuestro ser por la experiencia cotidiana, antes de la muerte. Estos 4 puntos de referencia forman un nuevo marco de investigación que nos lleva más allá de los estancamientos y callejones sin salida del pasado y nos proporciona una nueva plantilla del más allá. Toma ECM. Las experiencias cercanas a la muerte comienzan y terminan con la bioquímica cerebral o apuntan a una vida continua más allá de la muerte. Después de 3 décadas de estudio, el debate ha llegado a un punto muerto indefinido. Ambas partes presentan cuentas igualmente plausibles de sus posiciones. Lo mismo podría decirse de los científicos y filósofos que debaten la cuestión cuerpo-mente. En cuanto a las afirmaciones de encuentros posteriores a la vida, estos han sido descartados como anecdóticos y demasiado aislados para ser relevantes. Y las creencias religiosas en el más allá han sido desterradas del discurso público porque supuestamente se basan simplemente en una fe ciega. Piezas a la luz del todo. Lo que la mayoría de los duelistas olvidan en tales debates es que la parte solo tiene sentido en el contexto del todo, la naturaleza y la función de un ojo. Un nuevo paradigma 27. O un ala puede determinarse solo si sabemos algo sobre el animal o el ave en su conjunto. El hidrógeno y el oxígeno por sí mismos no nos dicen nada sobre el agua.
Lo mismo puede decirse sobre el papel de los 4 puntos de referencia resaltados aquí. La afirmación de que hay una vida después de la muerte no puede basarse en un dato aislado o evento inexplicable. Es una síntesis de numerosos puntos de datos, una conexión de los puntos que comienza con los viajes informados de sobrevivientes de ECM a otros mundos. Se mueve hacia las intuiciones de la humanidad a lo largo de los siglos. Incluye encuentros con personas consideradas fallecidas como también vislumbres supuestos del más allá, llamaremos a estas visitas de después de la vida o ALV. Mapea la naturaleza de la persona humana experimentada en esta vida. Es un paradigma que tiene sentido de una gran cantidad de datos. Por un lado, tenemos intuiciones históricas y revelaciones de una vida futura, la idea de la intercesión de los santos, visiones reportadas del más allá y una gran cantidad de ECM. Por otro lado, tenemos nuestros propios actos no físicos, como el uso del lenguaje, y nuestra sensación de que nuestra identidad depende tanto de nuestro cuerpo como de su alma. Si el debate sobre las ECM parece haber alcanzado un estado de ECM en sí mismo, podemos avanzar solo al reunir datos relevantes de otras dimensiones. Las ECM per se no pueden servir como base para creer en una vida futura, pero complementan y sostienen la dinámica subyacente de tal creencia. En resumen, el paradigma propuesto aquí no se basa en anécdotas o conjeturas aleatorias. Más bien es un motor impulsado por lo que es obvio en nuestra experiencia junto con el testimonio transhistórico transcultural de la humanidad. Consecuencias del mundo real. Hay otra dimensión de algunos de los fenómenos posteriores a la vida discutidos aquí. Tienen consecuencias y efectos en este mundo. No se pueden descartar simplemente como acontecimientos en su cabeza, que es como algunos ven las ECM. Consideremos instancias no NDE. Si crees en la intercesión de los santos, afirmas que sus acciones celestiales provocan eventos aquí y ahora. Si, fuera de una ECM, se le da una visión del más allá o se encuentra con una persona fallecida hace mucho tiempo, sus elecciones y acciones en el mundo actual pueden tomar una nueva trayectoria. Tales fenómenos indican también que existe cierta interacción entre el aquí y ahora y el más allá. Por supuesto, las ECM también tienen consecuencias en el mundo real en términos de la transformación del experimentador. 28. Hay vida después de la muerte. Un plano divino. Hemos hablado de la revelación divina como una fuente potencial de datos. Esta inclusión será una bandera roja para muchos. De hecho, las discusiones más profesionales de la vida después de la, incluso de las ECM, no dicen nada acerca de Dios. Pero esta política de cuarentena no tiene sentido. Un intento de estudiar la vida después de la muerte sin referencia a la cuestión de Dios es como Newton explicando la caída de la manzana sin referencia a las leyes de la gravedad, o un científico investigando la fotosíntesis mientras niega la existencia del Sol. Si hay un mecanismo por el cual las personas humanas sobreviven a la muerte y entran en otro estado de existencia, entonces la pregunta obvia es cómo se creó el mecanismo, cómo se crearon las leyes y los sistemas requeridos para tal infraestructura. Históricamente, la mayoría de las personas que han afirmado una vida futura la vieron en relación con un plan divino de algún tipo. Toda su idea del destino eterno de las personas humanas, de hecho, era en términos de separación o unión con lo divino. Personalmente, sostengo que nuestra experiencia de la conciencia, el pensamiento y el yo es una evidencia inequívoca de una mente infinita y eterna. Este no es el lugar para continuar esa discusión, pero he presentado mi caso en La maravilla del mundo, un viaje de la ciencia moderna a la mente de Dios y en mi contribución a Hay un Dios, cómo cambió el ateo más notorio del mundo su mente. Pero lo que es relevante para nuestros propósitos es el hecho de que la vida después de la muerte no puede estudiarse en el vacío. No podemos ignorar el funcionamiento del cerebro o del alma. Tampoco podemos ignorar la fuente de ambos. Una vez que nos demos cuenta de esto, podemos progresar.
Si de hecho hay un Dios y ese Dios nos ha creado para un destino eterno, entonces todos los demás fenómenos tienen sentido. La humanidad primordial recibiría algún tipo de revelación primordial en cuanto a la naturaleza del destino humano. Las experiencias cercanas a la muerte para aquellos resucitados con tecnologías modernas coincidirían con la revelación primordial. Las visitas después de la vida a través de los siglos y en todas las sociedades no parecerían estar fuera de orden. Nuestra experiencia de nosotros mismos indicaría una dimensión transfísica. Por transfísico nos referimos a una realidad que no es física y que, sin embargo, interactúa con lo físico. La experiencia previa a la muerte complementa los datos de las experiencias cercanas a la muerte y las visitas posteriores a la vida. Un nuevo paradigma 29. En cuanto a la cuestión de si hay un Dios, simplemente debemos enfrentar el hecho obvio de que los seres no pueden surgir de los campos cuánticos o los pensamientos de las rocas. El punto general es que solo una perspectiva unificada del tipo establecido aquí puede ayudarnos a evaluar y asimilar los datos disponibles del marco de investigación de 4 puntos. Esta es la única forma de romper el logjam. Es la espada que corta el nudo gordiano de los filósofos y los científicos. En cualquier caso, nuestras categorías científicas y filosóficas son nuestras propias construcciones. Son provisionales y están destinadas a ser fechadas antes de que nos demos cuenta. Ya nadie cita a Hegel como autoridad. Tampoco confiamos en los manuales medievales de la ciencia. Solo podemos confiar en nuestra experiencia inmediata y en cualquier indicación de revelación divina que creamos creíble. Todo lo demás es provisional, olvidado dentro de 100 o solo 10 años a partir de ahora. Natural, no sobrenatural. Habiendo pagado el debido homenaje a lo divino, debo aclarar que el tipo de experiencia considerada aquí es, en general, del tipo natural. Aunque consideramos lo que podría llamarse experiencias sobrenaturales, la fuente predominante de entradas para nuestra base de datos es el ámbito natural. Por lo tanto, las ECM constituyen un cuerpo natural de conocimiento basado en las experiencias de aquellos que afirman haber abandonado su cuerpo debido a causas naturales. Al eliminar elementos culturales y subjetivos, llegamos a cierta narrativa central. Este tipo de experiencia o nuestra experiencia del yo no muestran la naturaleza de la vida futura, solo indican que hay una vida futura. Los argumentos clásicos de la existencia de Dios pueden mostrarnos que eso existe un Dios, pero no la naturaleza interna de Dios. Del mismo modo, el tipo de datos que consideramos aquí solo indica que hay una vida futura, pero no mucho más, excepto quizás que esta vida futura puede ser positiva o negativa. Para obtener más detalles, la única ruta disponible es una revelación de nuestro destino final desde una fuente inigualable. De hecho, esta es la provincia de la religión en general y de la religión revelada en particular. Debemos decidir por nosotros mismos qué visión del destino final es creíble, plausible y merecedora de creencia. En aras de la divulgación total, debo decir que soy cristiano. Pero debido a que esto no es un trabajo de religión comparativa, nos limitaremos simplemente a la cuestión de si hay una vida después de la muerte. Pero la religión no es algo que ignoramos por completo en nuestra investigación. La mayoría de los relatos tradicionales de la vida después de la muerte aparecen en un contexto religioso. Sin embargo, nuestro 30 hay vida después de la muerte. La preocupación aquí es solo la idea central común en todas estas concepciones religiosas, que seguimos subsistiendo después de la muerte. Aunque no podemos ofrecer una guía definitiva para el más allá, sí podemos ofrecer una imagen que conecte los puntos. La elección no es necesariamente entre responder todas las preguntas o ninguna. Aquí, mostramos una nueva forma no solo de responder las viejas preguntas, sino también de reformularlas. Una revolución copernicana. Podemos entender mejor el camino tomado aquí al compararlo con otras rutas. Los estudiantes de afirmaciones
relacionadas con la vida después de la muerte y supuestos fenómenos sobrenaturales han adoptado dos enfoques diferentes. Primero, hay personas con mentalidad científica que dicen, ninguno de estos fenómenos cumple los criterios de mensurabilidad cuantitativa, repetibilidad experimental y observabilidad universal. De ahí que sean cuentas anecdóticas. Por lo tanto, no tienen ningún valor científico. Y no merecen una aceptación racional. En segundo lugar, están los de mentalidad mística que dicen. Los científicos son dogmáticos que no comprenden los asuntos que se encuentran fuera de sus especialidades. Hay muchos fenómenos que la ciencia no puede explicar. Todas las afirmaciones de fenómenos paranormales y místicos deben aceptarse sin más preámbulos. Uno dice nada es aceptable, mientras que el otro dice todo es aceptable. Pero ninguno de los enfoques es satisfactorio. Es obvio que los principios aplicables al estudio, la descripción y la explicación del comportamiento del mundo físico son válidos solo para el mundo físico. Si hay un mundo transfísico, la evidencia de su existencia no será del mismo tipo que la de lo físico. Pero esto no significa que no haya principios que puedan aplicarse al estudiar las afirmaciones hechas sobre lo transfísico. No podemos aceptar ningún reclamo en esta área al pie de la letra. Tenemos que ser críticos y abiertos a toda la evidencia. Los dos problemas básicos son estos: la sustancia de una afirmación dada sobre lo transfísico corresponde a algo que, un nuevo paradigma,